Ahora, con el problema de la gripe aviar, es necesario que tengas a tus animales encerrados en un aviario para que no estén en contacto con las aves silvestres. Si quieres saber cómo en Finca Casarejo hemos construido este tipo de aviario, pues acomódate, porque en este vídeo te lo voy a contar. Como te decía, con el tema de la gripe aviar, ahora tenemos que extremar las precauciones para que nuestras aves no estén en contacto con las aves silvestres. Y lo que tenemos que construir son aviarios. Aviarios donde los animales estén en su gallinero cuando duermen y puedan salir al aire libre durante el día. Y muchas veces me has preguntado, pero Ramón, ¿cómo son los aviarios que veo tantas veces en los vídeos de Finca Casarejo? Voy a intentar explicarte de una forma sencilla cómo construimos nosotros esos aviarios en Finca Casarejo. Lo primero que tenemos que hacer es un plano. Eso es lo primero que hay que hacer siempre que vamos a hacer una construcción. Siempre os recomiendo que vayáis en función, lógicamente, de las medidas disponibles que tengáis en vuestro corral, en vuestra parcela. Aquí, en este caso, decidimos que los voladeros tuviesen unas dimensiones de 12 metros de largo por 4 de ancho. Para eso es muy sencillo de construirlo. Lo primero que tenemos que hacer son unos pequeños cimientos. Unos cimientos donde vamos a poner unas placas de anclaje donde después vamos a soldar la estructura metálica. La estructura, como veis, es muy sencilla. Simplemente son unos perfiles de aproximadamente 4 centímetros, que es lo que nos va a dar para sujetar las distintas mallas que vamos a poner en el voladero. Es muy importante que dividas en la altura del voladero. Nosotros aquí los hacemos de 2 metros y lo dividas en dos: el metro inferior y el metro superior. El metro inferior siempre te recomiendo que lo construyas con malla galvanizada. ¿Por qué? Porque de esa forma va a impedir que los distintos roedores o alimañas entren en el gallinero. Eso es fundamental. Ten en cuenta, porque es muy importante. Si la pusiese de plástico, de polipropileno, lo que haría es que las alimañas, cuando vengan las ratas, por ejemplo, te lo van a roer y podrán entrar como pericos por su casa. El metro superior puedes utilizar lo que es una malla de polipropileno. Siempre te voy a recomendar una malla que esté tratada para los rayos ultravioletas para que tenga una mayor durabilidad. En este caso, la que nosotros tenemos en Finca Casarejo tiene un hueco de 1,7, lo que es la luz que tiene la malla, ¿vale? Y ahí, como son rollos de 2 metros, simplemente con una tijera cortas a la mitad y puedes emplear perimetralmente ese metro alrededor del aviario. Y ahora me pregunta, ¿qué tengo que poner en la parte superior? Ahí existen mallas trenzadas. En Finca Casarejo tenemos, y además es muy fácil para poder realizar la obra, porque tenemos distintas mallas con distintas luces. Yo siempre, luces, ya te digo que es el hueco. Te voy a recomendar la de 23, pero ahora te voy a decir una cosa, la de 23 porque es la que impide que entren, por ejemplo, gorriones al aviario. Pero también la tenemos de 30 milímetros, de 40 milímetros y de 60. Los anchos, hay distintos anchos, que las puedes tener desde 2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros, incluso hasta de 17 metros. Eso lo que te va a hacer es que no tengas prácticamente que coser. Pero eso sí, ten en cuenta que si vives en una zona donde en invierno caiga nieve, no puedes poner una malla en el techo que tenga una luz de 2 centímetros aproximadamente, 2,3. ¿Por qué? Porque se han dado casos que la nieve, cuando cae, se va a acumular en el techo, ¡boom!, y te va a derrumbar el aviario. Por tanto, tienes que tener mucho cuidado. Ya te digo, si quieres construir el aviario como nosotros le tenemos en Finca Casarejo, ya te he dicho las medidas, es muy sencillo. 12 por 4, utilizamos luz de 23 arriba con un ancho de 4 metros por un largo de 12. Lo que es la parte inferior, tendríamos 1 metro de malla electrosoldada, también con un agujero, con una luz de aproximadamente 1,5 centímetros, 1,7, polipropileno arriba en el siguiente metro, como te decía antes, también con luz de 1,7, y así de sencillo. Ahora, si me dice, Ramón, yo es que tengo allí unas dimensiones totalmente distintas, como es lógico y en la mayoría de los casos será. Pues mira, para que tengas de alguna forma que te resulte más sencillo, mira los distintos anchos de malla que hay, y si tienes malla, por ejemplo, de 6, de 8, pues no te empeñes a lo mejor en hacer de 7, porque al final te va a suponer tener que coser y te da mucho más trabajo. Es preferible que la hagas o un poquito más grande o un poquito más pequeño y te adaptes a las medidas estándares que tiene la malla. Te va a resultar muchísimo más sencillo. De esa forma, cuando construyas tu aviario, tendrás a las gallinas protegidas
a la gallina o cualquier otro animal que tengas allí en tu corral de lo que son las aves silvestres, y de esa forma tendrás a tus animales de una forma responsable contra la gripe aviar. Pues nada, ya sabes un poquito más de cómo son los aviarios en Finca Casarejo. Pues ya sabes cómo montar tu aviario. Es, como has visto, una forma muy sencilla. Aquí tengo unos chicos de práctica, Bilal y Fowi, que están aquí conmigo viendo cómo grabo el vídeo, y me ha recordado muy bien Bilal diciendo: Ramón, el otro día en la oficina dijiste que también es importante que la malla sea flexible, la superior, la que está en el techo, porque de esa forma cuando los animales tienden a volar, sobre todo el caso de perdices, faisanes, no puedan lastimarse, no sufran. Pues eso es también un tip que quiero que sepáis, es algo que debéis de saber, que debe ser siempre la malla del techo flexible para que los animales no sufran. Pues nada, y ahora lo que te digo siempre, si te ha gustado este vídeo, ponme unas manitas para arriba. Si quieres que tus amigos se enteren, compártelo. Si quieres ver más vídeos como este, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, no te olvides de tocar la campanita y síguenos en redes sociales. Y ahora lo que te digo siempre, en Finca Casarejo queremos seguir creciendo contigo.